Vamos a hablar ahora con Paolo Aldea. Él es el nuevo abogado del expresidente Alejandro Toledo. Doctor Aldea, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí lo copio bien. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, a ver, escuchaba la entrevista que hizo con nuestra compañera Valery Vázquez de Velasco. Debo entender que usted no tiene comunicación directa con el presidente, con el expresidente Toledo. No, yo sí me comunico directamente con él. Ok, sí, conversa con él. El diseño fue, o el contenido de la respuesta fue la siguiente. Yo me entrevisto y converso con el señor Toledo exclusivamente para definir temas de la estrategia legal que vamos a enfrentar frente a esta imputación reciente formulada por el otro caso. ¿Desde cuándo habla con el expresidente Toledo para estos temas de la estrategia legal netamente, como usted lo ha dicho? Los últimos días de la semana pasada. Los últimos días de la semana pasada, pero los últimos días de la semana pasada, me imagino sábados y domingos. Así es. Ok, porque hasta el día viernes todavía contaba, recién en la tarde salió la información del estudio. ¿Cómo así conoce o cómo es el acercamiento con Alejandro Toledo? Yo tuve el tiempo breve de googlear, ¿no? Y veía que usted ha tenido también algunas actuaciones importantes en la región Ancash. ¿Había algo ahí? ¿Tenía alguna persona en común o no está por ahí el vínculo con la gente cercana al expresidente Toledo? Bueno, en realidad una recomendación de alguien del partido que entiendo es cercano a él y que me ha recomendado profesionalmente para ver el tema. Se han tomado algún tiempo para decidirlo y el día domingo he recibido la confirmación del presidente Toledo para ser encargado de asumir la defensa ante los tribunales peruanos y ante la Fiscalía del Perú. Ok, la audiencia, entiendo, para el pedido de prisión preventiva, por eso justamente yo lo hablaba en horas de la tarde, seguramente en ese momento íbamos a conocer al abogado, pero enhorabuena que conozcamos ya de usted, señor Aldea. ¿Van a oponerse al pedido de prisión preventiva? ¿Qué es lo que van a argumentar? Porque escuchaba, el tema de la posibilidad de prescripción y también el tema de que efectivamente es el fiscal Hamilton Castro quien inicia una nueva investigación cuando ya la fiscal Villar tenía justamente el caso de Coteva. Efectivamente. Lo primero que se va a plantear, antes de entrar al tema de fondo, Cristian, es un cuestionamiento de forma. Y cuestionar formas es cuestionar el debido proceso. El primer tema es el tema de la persecución múltiple. Y eso lo sabes tú, los hombres de derecho, los técnicos entendidos en esta materia. ¿Cuál es la persecución? En este país está proscrita la persecución múltiple. Nadie, ni Alejandro Toledo, ni ningún ciudadano pueden ser sometidos a uno, dos o tres, a dos o más procesos por los mismos hechos. El hecho que la señora Díaz o el doctor Cuenca, como me lo dijeron algunos otros periodistas, se haya cuestionado su actuación en el trámite del caso de Coteva, eso no justifica que otro fiscal, porque el del costado hizo mal el trabajo, tenga que necesariamente tenga las facultades o la autorización legal para iniciar un nuevo proceso por los mismos hechos. Entonces mañana Hamilton Castro hace mal su trabajo y el doctor Delgado Tovar tendrá que iniciar un tercer proceso y así buscar quién logra una prisión o quién satisface mejor los intereses mediáticos. Ok. El segundo punto, me queda claro ese punto. El segundo, sí, el de la prescripción. El de la prescripción. En realidad esa es una decisión que le he tomado como abogado, porque entenderán que una cosa es Alejandro Toledo y su posición personal o política frente al caso, pero otra cosa es el rol que yo tengo en eso. Yo soy el abogado y a mí me corresponde definir la estrategia legal. Y de acuerdo a la ley se me está autorizado deducir una excepción de prescripción porque entiendo que el tráfico de influencia que ha descrito la Fiscalía en ese pedido de prisión preventiva se habría verificado a finales del 2004. El Código Penal es claro en que el plazo de prescripción para este delito, que es un delito instantáneo, opera a los 8 años de verificado el supuesto delito. Si se hubiese cometido el delito que dice la Fiscalía se ha cometido en el 2004, el delito a finales del 2004, entonces la posibilidad de perseguir el delito, de enjuiciar a Alejandro Toledo por esos supuestos hechos, habría vencido a finales del 2012.
Ok, está bien, me queda claro sus puntos legales y me imagino que, a ver, déjeme ser un poco irónico, pero usted me dice que eso lo ha decidido usted como estrategia legal, pero queda claro también que al presidente Alejandro Toledo, digamos, demostrar que no recibió el dinero, porque usted está yendo justamente por el tema no de la recepción del dinero, el tráfico de influencias, digamos, políticamente él no quisiera aceptarlo, pero claro, al plantear la prescripción de alguna manera también se allana. Bueno, yo habré recibido ese dinero, pero finalmente ya prescribió el posible delito. No. Créame que Alejandro Toledo hubiese reflexionado o pensado dos veces antes de irnos a un tema de prescripción. Pero en un escenario donde se hace un allanamiento de la forma que se ha hecho, en un escenario donde veo una persecución penal múltiple, pero en un escenario donde la persecución, Alejandro Toledo a declarar, jamás se citó a declarar en el caso 2017, que es el caso Odebrecht. Bueno, pero la declaración de Barata y se pidió una prisión preventiva. No son las garantías que a mí me permiten discutir en otro escenario y renunciar fácilmente a la posibilidad que legalmente y con la ley en la mano yo formule la excepción de prescripción. Por lo menos me parece saludable que plantee usted la persecución múltiple desde el punto de vista judicial y no persecución política como quiso, digamos, soltar la ex primera dama Elian Carp. Me tengo que ir desgraciadamente. Pero bueno, Paolo Aldea, lo convoco para el día de mañana poder conversar aquí en Abocajarro. Ojalá usted lo pueda hacer. No puede mañana, me han dicho. Para la próxima entonces será. Paolo Aldea, muchísimas gracias. Vamos a estar tocando más el tema, pero es que la verdad, se la dejan sembradita, ¿no? Se la dejan sembradita. Pero en fin, la congresista Jenny Vilcatome está con nosotros para conversar sobre este tema y otros más respecto del gasoducto. La verdad, ¿cómo está, congresista? Buenas noches. Me deja preocupado porque me da la impresión que tiene algunos argumentos el abogado de Alejandro Toledo. ¿Cuál es su opinión, congresista? Bueno, lamentablemente la forma en la que se está proyectando esta investigación tiene ciertas debilidades que podrían ser bien aprovechadas por la defensa. Sin embargo, el día de mañana la audiencia de prisión preventiva se va a llevar a cabo más allá de que el abogado luego pueda presentar y yo creo que la prisión preventiva se va a dar, ¿no? Yo creo que existen los requisitos, pues para la prisión preventiva no se requieren medios probatorios. Correcto. No es un juicio oral donde hay que ir a probar el delito. Correcto. Es una audiencia donde hay que, según el artículo 268 del Código Procesal Penal, hay que acreditar la existencia de elementos de convicción graves y fundados que den cuenta de la existencia del delito y que lo vinculen al imputado, en este caso al señor Toledo. La prisión preventiva va. Lo que necesita hacer el juez es que se le demuestre por parte de la Fiscalía una alta probabilidad de la existencia de este delito, ¿no?, y de su vinculación. Y a su vez que concurran los otros elementos como el peligro de fuga, ¿no? Esto que ha planteado el nuevo abogado de Alejandro Toledo es para el proceso en sí, para la posibilidad real de que se haga justicia y de poner al doctor, al expresidente Toledo en donde le corresponda. ¿Qué errores han habido y si es que efectivamente usted cree podrían complicar el proceso de poner a una persona que a todas luces ha cometido actos de corrupción en donde le corresponde? No haber convocado a una declaración al señor Toledo en la etapa preliminar no es una causal. Es lo único que necesita el fiscal para pasar de una etapa de investigación preliminar a una preparatoria son elementos reveladores. Y en esta investigación el fiscal ya tiene elementos reveladores como son la declaración del señor Barata, quien debe de haber acreditado también su versión con una serie de documentos que han generado para el fiscal este cierre del círculo para poder establecer. Esos dos puntos, la prescripción y el tema de la persecución, no me acuerdo qué es lo que decía. El hecho de que, por ejemplo, Hamilton Castro haya abierto también una investigación por lavado de activos y tráfico de influencia y que la fiscal Villar ya haya tenido el caso Ecotega por lavado de activos. Bueno, la fiscal Villar no ha llegado a este punto. Y es indispensable, sí, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que esta etapa en la cual ya se está verificando la existencia de pago de coimas está ligado directamente a los actos de corrupción. Obviamente, si va a invocar tráfico de influencias que tiene una pena menor y que también, a mi entender, desde un punto de vista procesal, no es el tipo penal que debería haberse formulado. Claro que también se puede todavía corregir con más elementos, le está dando una posibilidad de alcanzar la prescripción dado los años que ya han pasado contabilizados desde el año 2004, incluso teniendo en cuenta aquellas interrupciones de la prescripción que puedan haber existido. Pero tengamos en cuenta que el fiscal Hamilton Castro, este hecho no se está dando dentro de la investigación ya que existía antes por Ecoteva, donde sí se interrumpe la prescripción.
Bueno, no entiendo hasta ahora el por qué, si el fiscal Hamilton Castro tiene tantos, creo que alrededor ya de 2 años en esta investigación de las empresas brasileñas, ha tenido que ir desglosando o abriendo nuevas carpetas, cuando en las carpetas que iba avanzando ya se pudieron haber dado aperturas de investigación con estos delitos que finalmente ya interrumpen el plazo del cómputo de la prescripción. Pero ¿qué es importante entender, Cristian, en esta etapa? Que el tipo penal de tráfico de influencias no sería el que finalmente debe de ser objeto de investigación o de imputación en este proceso. Es indispensable hacer esa conexión para establecer qué actos de corrupción se tomaron o se realizaron, se materializaron, porque en ese sentido ahí no cabría espacio para esa estrategia del abogado para decir el mismo hecho lo estás volviendo a investigar. No, señores, un momentito. Debemos partir del acto de corrupción. ¿Dónde nace el acto de corrupción? Según el señor Barata, el 2004, a partir de noviembre, ya habría recibido la comunicación del señor Toledo para iniciar esta etapa ilícita de los pagos de las coimas, ¿verdad? Para hacerse de la buena pro del tramo de la carretera interoceánica de la parte de sur, del IRSA Sur. Entonces, pero vayamos a la realidad de los hechos. ¿Qué pasó? Además, ¿solamente el señor Alejandro Toledo debe estar investigado? ¿Qué funcionarios participaron para que este acto de corrupción se concrete? Porque lo que sabemos... Congresista, eso quiero que me lo explique ahorita, pero yo solamente quiero hacer una pregunta sencillísima. Mientras, dicho sea paso, tenemos un problemita con el micro, ¿sí? No, para damis, como dicen, no, para que la gente entienda. Con toda la información que hay y la manera como se viene manejando el proceso, y se lo pregunto así a bocajarro como el nombre de Roba, ¿va o no terminar en la cárcel el presidente Toledo? Porque si a mí me lo preguntan, yo veo que el círculo se cierra, que las pruebas son contundentes, está el tema Coteva, están las cuentas de Maiman. ¿Hay esa posibilidad o hay un resquicio por el cual una buena defensa pueda sacar de una posible pena privativa de libertad al expresidente Toledo? La defensa va a hacer uso de todas las armas para poder lograr, ¿no?, que el señor Toledo salga bien librado, y vas precisamente a encontrar esas posibilidades en todos aquellos errores que cometió la Fiscalía, en todos aquellos vacíos que puedan encontrar. Pero finalmente hay una salida que se puede dar. ¿Cuál? La acumulación de los casos, ¿no? Este caso que ahora se ha abierto, ¿no?, acumularlo a la investigación anterior. Ambos están en etapa de investigación preparatoria, salvo creo que la primera está con el antiguo modelo. Ahí habría un problema, una colisión, pero finalmente se pueden hacer las consultas necesarias para ver si finalmente, porque son hechos directamente relacionados, ¿no? Para ¿de quién depende esa acumulación? Ya del Poder Judicial. Pues ese es un problema que existía, ¿sabe en qué caso? En el caso de la Centralita, en el cual, ¿no?, en el nuevo caso, el caso de la Centralita se llevaba a cabo con un nuevo modelo procesal, pero tenía mucha vinculación. Y el asesinato del señor Nolasco era con el antiguo modelo procesal, pero había mucha relación. Entonces, en el camino habían esa necesidad, porque los imputados te decían, un momentito, asociación ilícita en el caso de la Centralita y asociación ilícita en el proceso de Nolasco, entonces que hay 2 asociaciones ilícitas por la misma organización criminal. Entonces ahí viene una serie. Bueno, si el juez finalmente entonces logra la acumulación, eso tiene que ser pedido por la Fiscalía. Pedido por la Fiscalía, pero ahí van a afrontar el primer problema, ¿no? Si es que es con el antiguo, con el Código de Procedimientos Penales y con el nuevo modelo procesal, ahí van a venir las dificultades. Pero supongo que pueden ser superadas en el camino, pero mucho va a depender en esta nueva investigación los delitos que se van a imputar. Y consideramos, comparto la opinión con varios juristas, que no es el tipo penal el de tráfico de influencias, sino ¿cuál deberíamos centrarnos? El de cohecho o el de colusión, ¿no? Y ahí esto... Cohecho, colusión y lavado de activos. Así es. ¿Ya? Pero hay que probarlo, hay que aterrizarlo y hay que conectarlo directamente con los hechos concretos que se materializaron para lograr esta etapa. Y, como digo, no está solo el señor Toledo, pues él, si en noviembre del año 2000, en el mes de noviembre del año 2004, ¿no?, empiezan a hacer estos pactos con el señor Barata para que se pueda hacer de la buena pro la empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas, vayamos a ver qué pasó en la realidad de los hechos. Estamos dejando de lado que tanto IRSA Norte como IRSA Sur se llevaron a cabo de manera paralela, y en ambos casos se dio la misma figura. Se llevó adelante a toda costa un proceso, se otorgó la buena pro cuando en ambos habían observaciones graves. En IRSA Norte,
había la observación, aquí está el oficio, que la Contraloría le hace llegar a Proinversión, donde le dice que Odebrecht y las otras empresas tenían procesos judiciales. Ok, ese es el primer punto. Ese era el primer punto. Es el primer punto. IRSA Norte, en las bases, decía, las empresas no pueden tener juicios contra el Estado o ni tampoco por parte de la empresa hacia el Estado. Ahí está el oficio donde la Contraloría le comunica oficialmente que sí tenía procesos, y ahí vienen las presiones, los documentos de ida y vuelta, acudir a estudios jurídicos para que se pueda salir del marco legal. Deme una, y se no le una, permita. ¿cómo es que dicen justamente cuando le piden a un abogado que dé una, ¿no? Una salida legal a legal. esto que era una prohibición por su propio marco, por sus propias ¿Sabe bases? cuál fue el estudio de abogado que cocinó justamente esa salida legal? Bueno, la referencia que yo tengo del abogado que habría participado en esta etapa sería el doctor Monroy. No tengo todavía la precisión, no me la han entregado. Correcto. Pero además que la Contraloría Juan le Monroy envía, Gálvez. sí, además que pero es un dato que hay que confirmar todavía, con el informe que estoy consiguiendo del estudio jurídico, la Contraloría le comunica. ¿Y qué hacen? Le devuelven la respuesta y le dicen, no, ¿sabe qué? Ustedes están equivocados. La Contraloría incluso manda un oficio al Poder Judicial. Incluso se lleva a cabo una reunión que es fundamental, una reunión en la PCM, que es convocada y donde está presente el mismo señor Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de primer ministro. Está la asesora el director de asesores del Consejo de Ministros, que en ese momento era la señora Cecilia Blume, y estuvo presente el asesor legal, en la cual se convocó a los técnicos que habían hecho este informe, ¿no? Para decirles, oiga, están trabando la inversión, ¿qué están haciendo? Pero, Esto no es así. déjeme interrumpirla. ¿Usted es consciente que todo esto que nosotros decimos y nos indigna, inmediatamente, yo no sé qué pasa en la mente de muchos peruanos, porque yo acabo de escuchar hace instantes en el programa de las 9 de la noche, ¿no?, a Jaime Altaus y a Hernández, y la preocupación es exactamente la misma que parece que se dio en esa reunión del 2004. No, pero ¿cómo vamos a parar la inversión? No, pero ahora es un proyecto fundamental para el Perú. ¿Cómo se va a poner en cuestionamiento, por favor? Se va a caer el PBI. Cristian, es un modus operandi, porque todas estas irregularidades luego fueron subsanadas para evadir la acción de la justicia por una ley que es la 28670. Pero ahora vamos a llegar a ese punto. Entonces, pese a la negativa de la Contraloría a cambiar esa opinión, se lleva a cabo esta reunión, y yo pienso de que estas personas deben ser citadas a la Comisión Lavallatos, citadas en la Fiscalía, para saber cuál es la razón por la que, pese a que hay una prohibición en las bases, pese a que ya la Contraloría había acreditado que habían juicios de por medio, se convoca. ¿Eso qué evidencia? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski sabía de este tema, sabía lo que estaba haciendo. La señora Blume sabía por qué llamaba a estos técnicos, ¿no?, que integraban las la señora Blume está jefaturas, detrás también de Chinchero, ¿no?, justamente, las jefaturas. como si fuese Ella ayer, 2004, como si fuese 2016. Entonces, esta reunión, adicionalmente de la frialdad de los papeles, esta reunión explica las presiones que se dieron en ese momento, más allá de las negativas de los Pero algunos podrían argumentar, congresista, bueno, esas personas que estaban ahí pueden tener el mismo concepto, porque yo la verdad no tengo por qué negar de las dos personas que acabo de mencionar que efectivamente están, no entiendo por qué, pero legítimamente preocupadas de que cómo se va a frenar la inversión. O sea, no necesariamente hace pensar que había un tema ahí de corrupción vinculado a las negociaciones que ya venido con Pedro Pablo Kuczynski, sino que tenemos a un grupo que hasta ahora no se dan cuenta lo que es conflicto de intereses, hasta ahora no se dan cuenta lo que es el tema de las puertas giratorias, y somos un país tan bananero que todos ellos consideran que esto es normal. Por supuesto que se daban cuenta, ¿Por qué? porque de lo que han venido a hablar acá no era del peligro de las inversiones. Las propias bases, Cristian, decían que no se podía contratar con empresas que tenían juicios, y tú haces todo lo contrario a las bases, niegas los documentos, llamas a reuniones donde tú más bien intentas convencer a los técnicos para que cambien de opinión. Eso es corrupción para mí, porque los papeles hablan, hay un marco legal donde te decía, no, está prohibido, y sin embargo lo hicieron. Ok, si no hubo coimas en este tema, ¿cuál sería el delito que calificaría a esta reunión y a los que participaron? Establecer si pudieron haber cobrado coimas, eso tendrá que verse después. Pero sí existiría aquí una participación, ¿no?, como un cómplice primario, como un cómplice secundario, en la participación de actos concretos en el ejercicio de sus funciones, no solamente en esta reunión, sino en la emisión de los documentos y en las leyes que se dan. Perfecto.
A toda costa se firma el contrato. En ese momento, Odebrecht, pese a tener los procesos judiciales, contrata con el Estado y todo sigue adelante a pesar de todo el escándalo que hace la Contraloría. Paralelamente, también se estaba dando Irsasur. ¿Y cuál era el problema en Irsasur? La exoneración del SNIF. Entonces, mira, ¿cuál es el problema fundamental que hay en el Perú? Que debemos identificarlo en este momento. Que estos grandes proyectos no cuentan con expedientes técnicos. Es lo que decía justamente. Porque se lo encargan a la empresa. Es decir, ganan una buena pro solamente con un estudio de factibilidad, que lo único que te dice es si es viable o no es viable, pero no te dicen cuánto va a costar, cómo se va a hacer. Eso no se está cambiando todavía, y eso también queremos pensar, porque ese es justamente la madre del problema que hasta ahora nadie quiere tocar, porque estamos con tweets diciendo, bueno, si es culpable, que caiga. Mira, además... Congresista, déjeme hacer una pausa, por favor, porque el tiempo nos gana un corte y regresamos, no se muevan. Nos ha quedado claro, el papel que jugaron los nombres que usted me ha dicho, el hoy presidente, Cecilia Blume y otras personas más en el tema de la IRSA Norte. ¿Qué pasó? Porque me dice algo similar en la IRSA Sur. ¿Qué ocurrió? Se dio lo mismo en la IRSA Sur. Tengamos en cuenta que un estudio de factibilidad, ¿verdad?, no solamente te dice si es viable o no es viable, ¿no? Por ello pasas por el SNIF. Pero imagínate tú que aquí le exoneraron del SNIF. O sea, ni siquiera el tema de factibilidad. Ni siquiera la factibilidad, o sea, nada. La empresa te puede decir el día de hoy en un juicio, si no hay un expediente con el que tú compares, ¿de qué sobrecostos me estás hablando? Correcto. Esa es la gran trampa. Correcto. Por eso es que tiene que modificarse todo y tiene que haber un expediente técnico. Bajo cualquier modalidad que finalmente se vaya a ejecutar una obra, tiene que haber un expediente técnico. Entonces, ¿qué sucede? Vayamos a la IRSA Sur. Empieza el proceso, ¿no? Exoneran del SNIF, sacan esta ley 28214 en el 2004, que luego es, finalmente con el decreto supremo 22-2005, el 9 de febrero del 2005, ya se exonera del SNIF, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La Contraloría se opone o manda una observación al proceso y le dice un momento, comparando, como no tiene ese expediente técnico, comparando los precios referenciales que hay en el Ministerio de Transportes, el costo por kilómetro es demasiado caro. Entonces, ¿qué hacen en el proceso en el concurso? Le devuelven, con fecha 27 de julio del 2005, le envían un oficio a la Contraloría y le dicen, vuelve a hacer un análisis técnico de este informe que tú me estás diciendo que hay un sobrecosto. El mismo 27, ¿eh? Y ese mismo 27, Cristian, se llevó a cabo una reunión, no una reunión, una visita de una comisión a la Contraloría que duró hasta las 3 de la mañana del mismo 27. Estuvo el presidente de Proinversión Cornejo. René Cornejo, estuvo el señor Fernando Olivera, estuvo el señor Sergio Bravo, que era el jefe del área de concesiones. Y hubo toda una discusión, toda una, digamos, una presión para que la Contraloría cambie esta decisión. El mismo 27 de julio estamos hablando. El 27 le manda el oficio. ¿Y por qué la cambió la Contraloría? Y ese mismo 27, no, la Contraloría se mantuvo en sus 13. Por eso yo quiero aclarar algo que dice el señor Olivera, que la Contraloría en esa reunión se da cuenta de su error. No, señores, aquí está el oficio. Mira, esta reunión dura hasta las 3 de la madrugada. Tensa totalmente, pero la Contraloría, pese a todo, mira, con fecha 27... Y la Contraloría finalmente emite una opinión, pero el Ejecutivo simplemente se zurró y siguió para adelante. Ratificándose. La Contraloría se ratificó. Mira, imagínate ese documento. 27 de julio le manda el documento Proinversión. El mismo 27 se lleva a cabo esta reunión y ese mismo 27 sale este oficio, pero la Contraloría se ratifica y dice, sí, hay. Una cortita, congresista, porque ha dicho también que efectivamente es ingenuo pensar que si había o no coimas, que no sabían, obviamente sí sabían. ¿Debe responder algo el presidente Kuczynski o esconderse detrás de un tuit y decir que caiga quien caiga, Toledo es una decepción? Si finalmente no responde a nivel de la prensa, no nos interesa, pero el fiscal lo tiene que incluir. ¿Por qué? El artículo 128 de la Constitución nos establece la... Si no lo hace a través de la prensa, lo que queda claro es que con el presidente que tenemos, está claro que quedamos descabezados para luchar contra la corrupción directamente y liderar la lucha. Él no lo puede hacer. No lo puede hacer, lamentablemente, porque va a tener que responder. El artículo 128 de la Constitución establece que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos, y por los actos presidenciales que refrendan. Aquí tenemos la ley
la 28670. Ok, justamente es lo que yo decía ayer, porque otra de las cosas para saltearse el SNIT era justamente declarar de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. Para que el primer ministro, dice, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurran el presidente o que se acuerden en consejo, aunque salve su voto. Solamente se salva de responsabilidad si en ese instante renuncia el presidente del Consejo de Ministros, en ese momento el señor Pedro Pablo Kuczynski, ante todas estas irregularidades debió renunciar. Pero ¿qué viene acá? Es increíble cómo cambiaron todo, ¿no? El objeto de la ley, impedimentos para ser postores. Pero permíteme esto, falta el broche de oro. Como ya sabían todas las irregularidades, porque pese a todas estas observaciones de la Contraloría, se firman los contratos. Pero hay algo que sucede en el camino. La Contraloría, con fecha 9 de agosto del 2005, luego de esta firma de contrato, se acredita ante Proinversión para hacer los exámenes de auditoría ya, e iba a encontrar estas responsabilidades, e iba a establecer responsabilidades. Es así que se saca esta ley 28670 desde el Congreso. Mira lo que dice en la parte inicial: declárese de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Ejecutivo. Es decir, con esta ley estaban regularizando todo lo anterior y que la Contraloría iba a encontrar. ¿Pero para qué? Para que ya no se establezcan responsabilidades. ¿Dónde se ha visto que tú establezcas este tipo de leyes para esta etapa de las tareas previas? Y en efecto, con este proyecto, con esta ley, ¿qué es lo que se hace? Se regulariza todo para Ok, atrás. Debo entender que este modus operandi ha corrido a lo largo de los últimos 16 años. Así es. Vayamos más allá. Esta ley salió del Congreso, sí. Ahora nos tiene que contestar el señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente de la República, ¿por qué no fue observada por el Ejecutivo? La señora Cecilia Wilmer, como la jefa el Ejecutivo, de los le hicieron el paré Gilberto Díaz, que era chupe de Toledo, Marcela Yaipuma, que hasta ahora se siente a la mano derecha de Toledo. A la hora de responder en un interrogatorio, nos vamos a tener que conocer. Vamos a tener que conocer cuál es la razón por la que no se observa esta ley desde el Ejecutivo. Entonces, esta ley ¿Usted está segura que no lo va a hacer, en un mensaje? O sea, no lo va a hacer de cara a los que lo eligieron, a los ciudadanos que él gobierna, sino únicamente porque el fiscal lo va a invitar, porque entiendo que el fiscal lo va a llamar y que también la comisión la vaya a... No sé qué puede hacer, pero definitivamente, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, tiene responsabilidad. Entonces, esta ley, Cristian, fue para eludir la acción de la justicia. Pues, ¿qué sucede después? Tanto escándalo causó esta ley que la Contraloría mandó a diferentes instancias la interpretación para saber finalmente si esta ley se iba a aplicar o no, porque con esto ya la Contraloría, estos exámenes de auditoría que iba a empezar a hacer ya no iban a tener sentido, porque no iba a poder establecer responsabilidades. Y mira lo que sucede a continuación. Le manda al presidente del Congreso la consulta, pero entre idas y venidas simplemente la absolución de la interpretación nunca llegó. Se lo manda al Ministerio de Justicia, que igual en un contenido ambiguo le llega a contestar que esta ley era aplicable, pese a que lo que estaba haciendo era regularizar entonces, todas estas acciones que estaban mal hechas. Saltaron todos los filtros, la Contraloría hizo su chamba que tenía que hacer, pero estaba tan bien armado el tema, tan cerrada, ¿no?, la voluntad de sacar estos negociados, porque así son a la luz de los hechos, que finalmente se zurraron en todas las recomendaciones que hacía la Contraloría. Esto tiene que ser objeto de la investigación fiscal. Pues la pregunta es, ¿no?, lo que nos va a decir mañana seguramente el abogado de todos los peruanos a través del juez. ¿Cuál es el acto de corrupción? ¿En qué se concretó? Perfecto, el señor Barata dice, me pidió dinero a efectos de garantizar que se gane la buena pro y que se garantice que los demás postores no tengan opciones. Perfecto, pero qué situación complicada, ¿no? Para llegar al fondo del tema con Alejandro Toledo, va a haber que levantar todas las piedritas en las cuales estaba involucrado también el hoy presidente de la República. Eso es lo que usted me está diciendo. Claro que para meter preso a Toledo como correspondería, vamos a calatear al hoy presidente de la República. Lamentablemente va a tener que asumir la responsabilidad. Si tiene que hacer, tiene que hacerse. Va a tener que asumir la responsabilidad, porque estos son hechos concretos que materializaron ¿qué? Aquello que el señor Toledo ofreció. Con razón no se libera ofreció. Nada. Ahora, vamos más allá. Yo quisiera advertir algo.
no me sorprendería que en el tema de Chincheros también saquen una ley de estas para regularizar todo aquello que ahora no pueden explicar, todo aquello que están desnaturalizando en las APPs, que en un examen de auditoría, que en una investigación penal va a establecer lo que está mal. Entonces, a mí no me sorprendería que ahora, más adelante, se saque otra ley de esta misma naturaleza. ¿Qué puede hacer el Congreso de la República para justamente bloquear ese tema? El Congreso de la República de ninguna manera puede promover este tipo de leyes que van a regularizar aquellos actos que son prácticamente constitutivos. No solamente debe aceptar este tipo de leyes que promueven esos actos, sino más bien pueden empezar a tumbarse ese entramado legal que genera la corrupción. Hemos sacado el tema del 622, la estabilidad tributaria que permite que el país sea el paraíso de lavado de activos, una serie de cosas. ¿Qué puede hacer el Congreso? En el tema de contrataciones, ¿qué es lo que hay que hacer en este tema de la inversión pública? Aquí viene el mensaje para los ciudadanos. Perfecto, esto lo tienen que entender los fiscales, tienen que llevarlo a cabo en las investigaciones y establecer las responsabilidades. Pero ¿qué debemos nosotros exigirles a nuestras autoridades? Hay que empezar a ponerle orden a las contrataciones, desde la priorización, desde el momento en el que yo escojo cuál es una necesidad y cuál no es una necesidad. Claro, pero para hacer un análisis, aquí cuando uno planea, los liberales bananeros dicen, no, ¿cómo vas a planear? Cuando uno tendría que hacer un planeamiento de cuáles son las prioridades del Perú. Y tiene que tener una base técnica y una base económica. Tengo que saber, ¿tengo dinero, no tengo dinero? ¿Por qué me voy a una ¿Eso es a través de una legislación? Por supuesto, hay que modificar todo el sistema. A continuación, ¿qué viene? Hay que olvidar por completo en los procesos en los cuales la empresa hace el expediente técnico. Clarísimo. Debe hacerse, perfecto, todos los estudios de factibilidad, prefactibilidad, factibilidad, pero debe tenerse el expediente técnico antes de cualquier proceso. ¿Para qué? Costará para más, que los demorará más, pero haremos buenas obras y sin coima. Ahí viene la gran atingencia, ¿no? Vamos a demorar, que 2 años, se para la inversión. Un momentito, a la hora de la hora, díganme una sola obra que haya terminado en el plazo previsto. Ninguna. Correcto. Porque con los adicionales, con las adendas, ninguna ha terminado en su plazo. Pero espera, si parece que un momento. ¿Qué tendríamos con el expediente técnico, Cristian? Mira qué importante. ¿Qué tendríamos? Los postores van a saber qué hacer y por qué van a competir, por qué están concursando. Entonces, además, hay que saber y establecer en esa etapa cómo se va a hacer ese proceso. Si va a ser a suma alzada o a precios unitarios. Pero no solo es decir ya, a suma alzada como está sucediendo ahora. Un momentito, a suma alzada y te tengo que sustentar técnicamente porque la norma en este momento tiene un vacío. Te dice, escoge si es a suma alzada o precios unitarios, pero no te dice, sustenta por qué estás escogiendo. Esto no va a venir del Ejecutivo porque la bancada de PPK es una lágrima y el gobierno actualmente también lo es. Tendría que ser la mayoría fujimorista. ¿Quién quiere cambiar el Perú? Quien quiere sacar... O sea, el reto está para todos, también en el Congreso de la República. En el Congreso, en el Ejecutivo, para el poblador que tiene que exigir, para el peruano que tiene que exigir cambios. ¿Qué viene a continuación, Cristian? Me tengo que ir, lo que le pasa en todas las obras, la disponibilidad de los terrenos. Los procesos se están sacando sin la disponibilidad de los terrenos. Sí. La construcción del tren, hasta el día de hoy no se tiene. Y ahí cobran adendas, cobran plata extra porque dicen, oye, no me has dado los terrenos. Otorgan el proceso, otorgan la buena pro y no hay terrenos. Correcto. Hasta que vayas a los juicios. ¿Qué viene a continuación? Hay que saber, un momentito, si tiene los servicios, pues los panamericanos, a ver, ¿tenemos garantizados los servicios? A continuación, ¿qué tienen que venir? Las licencias. La construcción de este edificio del Banco de la Nación no tiene licencia. Están corriendo tabla. Está diciendo se viene el tubo. Todo lo que cambiar, los corre en tabla. ¿Qué queremos? Queremos cambiar, ¿verdad? Así se tiene que cambiar. Y es una cuestión de orden. Y otra cosa, tener normas con un solo horizonte. No que si saco un APP, al final lo voy a sacar como una obra pública, que es lo que está pasando en este momento con el aeropuerto de Chinchero, pero sigo diciendo que es una APP, o que entro en un proceso, en una forma de inversión, y para sacarle la vuelta acudo a la norma de otra forma de inversión. Vamos a hacer Eso los es lo que se tiene con que proscribir. los pasos que nos ha dado justamente Jenny Vilcató, y vamos a tratar, porque creo que ha dicho usted, congresista, una parte fundamental. La población se tiene que enterar para también exigir. Jaime puede creer que solamente vamos 5 años, no, o cada elección a votar. Hay que exigir justamente si queremos decir una república bananera. ¿Cuál está el congresista? Dime. Algo más. Ya debe cambiar la visión de las políticas públicas en atención a las grandes obras. Perfecto, hay muchas políticas públicas. No, vayamos al servicio. ¿Qué necesita el ciudadano? Salud, educación, porque todo no lo puedo atender. Correcto. Empecemos por prioridades y en atención al servicio. Para nada. Jenny Vilcató, un placer como siempre. Muchísimas gracias por aclararnos ese panorama. Nos vemos mañana.